3 de julio de 1995, Plaza del Callao, Madrid. Lentamente, los operarios comienzan a desatornillar una gigantesca G verde que había coronado el cielo madrileño durante décadas. Abajo en la calle, empleados con lágrimas en los ojos observan en silencio cómo se borra su identidad comercial. ¿Qué imperio acababa de extinguirse? En su época dorada, Galerías Preciados no era solo una tienda, era el faro de la modernidad en España. Fueron los primeros en traer las escaleras mecánicas, el aire acondicionado, los majestuosos escaparates de cristal y las ansiadas rebajas que congregaban a multitudes familiares cada mes de enero. Enseñaron a todo un país cómo consumir y convirtieron el Día de la Madre en una tradición nacional. Llegaron a tener decenas de grandes almacenes en los mejores edificios y miles de trabajadores. Sin embargo, aquel día de verano del 95, el sueño terminó. Las cajas registradoras callaron bajo su nombre original, sus pasillos perdieron su esencia y todo el imperio fue engullido por la misma competencia a la que una vez lideraron. ¿Cómo es posible que el titán que inventó el consumo moderno en España cavara su propia tumba? ¿Cómo un imperio tan colosal terminó ahogado en deudas, expropiado y pasando por las manos de 4 propietarios distintos en apenas una década de agonía? Esta no es solo la crónica de una suspensión de pagos, es la historia de una ambición desmedida ligada al ladrillo, de una guerra sin cuartel en el Triángulo de Oro comercial de Madrid y de cómo se desvaneció un pedazo imborrable de nuestra memoria colectiva. Bienvenidos a la caída de Galerías Preciados. 2. Madrid, 1943. Las calles de la capital española aún respiraban el polvo y la ceniza de una guerra civil que había dejado al país sumido en la escasez, el racionamiento estricto y la penumbra. El comercio urbano de aquella época era oscuro, pequeño y hermético. Los madrileños compraban en ultramarinos de barrio, mercerías de mostrador de madera y pequeñas tiendas donde la norma era el regateo constante y la mercancía se ocultaba celosamente tras el vendedor, guardada en cajas y cajones. No había luz eléctrica constante en los escaparates. De hecho, apenas había escaparates dignos de ese nombre. El acto de comprar era una necesidad imperiosa, a menudo un sacrificio económico, no una experiencia de ocio ni de placer. En este paisaje desolador y gris, apareció un hombre con un acento forjado al otro lado del océano y una visión que para muchos de sus contemporáneos rayaba en la absoluta locura. Se llamaba José Fernández Rodríguez, aunque la historia del comercio español lo recordaría para siempre como Pepín Fernández. Como tantos otros jóvenes asturianos de su generación, Pepín había emigrado a Cuba buscando fortuna en las primeras décadas del siglo XX. Allí, en las bulliciosas y luminosas calles de La Habana, había encontrado mucho más que un trabajo. Había descubierto el futuro del retail. Durante su estancia en la isla caribeña, Pepín Fernández se formó en las entrañas de El Encanto, los grandes almacenes más lujosos y modernos de toda América Latina en aquel momento. En El Encanto, las reglas del juego eran completamente distintas a las de la vieja Europa. Allí se implementaban estrategias importadas directamente de las grandes urbes de los Estados Unidos. Departamentos especializados bajo un mismo techo, políticas de devolución que garantizaban la satisfacción total del cliente y una atención esmerada que hacía sentir a cada visitante, sin importar su origen, como parte de la élite. Era un templo dedicado al consumo, un lugar donde ir de compras se había convertido en un evento social. El gran sueño de Pepín era trasplantar ese modelo exuberante, dinámico y revolucionario al mismísimo centro de una España empobrecida y autárquica. La apuesta era de un riesgo monumental. ¿Cómo introducir el concepto de los grandes almacenes modernos en un país donde gran parte de la población dependía de las cartillas de racionamiento para conseguir pan y aceite? Los banqueros y los comerciantes tradicionales lo miraban con un profundo escepticismo, convencidos de que su experimento caribeño fracasaría estrepitosamente en el austero y herido Madrid de la posguerra. Pero Pepín Fernández era un hombre tenaz que ya había dado un exitoso primer paso antes de la guerra con su tienda Cederías Carretas en 1934. Sin embargo, su obra magna, El Imperio Definitivo,
cristalizó verdaderamente en 1943, cuando inauguró un majestuoso y ampliado establecimiento en la calle Preciados. En un movimiento astuto, no lo llamó con su apellido, sino que le dio el nombre de la calle que lo albergaba, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de modernidad absoluta: Galerías Preciados. La apertura de aquel edificio representó un shock cultural sin precedentes para la sociedad de la época. Para el ciudadano medio, cruzar las imponentes puertas de Galerías Preciados era como atravesar un portal hacia otro universo. Frente a las tiendas oscuras y abarrotadas de sus barrios, aquí los clientes se encontraban con espacios diáfanos, pasillos amplios e iluminados por una luz artificial deslumbrante que lo inundaba todo. Fue el primer lugar en España donde los ciudadanos pudieron experimentar el consumo tal y como lo conocemos hoy en día. El concepto del precio fijo, claramente marcado en etiquetas impresas, eliminó la histórica tensión del regateo, democratizando el acto de la compra. El cliente ya no tenía que pedirle al dependiente que le mostrara el género desde la distancia. Ahora, la mercancía se exhibía de forma atractiva en vitrinas bajas y mostradores accesibles, invitando a la vista y al tacto. Los escaparates, inmensas cristaleras que daban a la calle, se convirtieron en el primer cine gratuito de los viandantes. Se decoraban con un esmero teatral sin precedentes, cambiando mágicamente con las estaciones, creando un magnetismo visual que obligaba a los transeúntes a detener su marcha. El edificio original de la calle Preciados no tardó en quedarse pequeño y comenzó a crecer, anexando inmuebles cercanos en una expansión voraz pero meticulosamente planeada. La ropa dejó de ser simplemente tela para cubrirse. Galerías Preciados la transformó en moda. Los objetos para el hogar dejaron de ser meros utensilios de supervivencia para convertirse en promesas tangibles de un estilo de vida más cómodo, más digno, más europeo. Pero quizás el mayor logro de esta primera etapa fundacional fue puramente psicológico. Galerías Preciados inyectó una dosis inmensa de ilusión en una sociedad traumatizada. Comprar un pequeño detalle allí, por modesto que fuera, y salir a la calle paseando con la emblemática bolsa de la tienda, se convirtió instantáneamente en un símbolo de estatus y de esperanza. Era la prueba física de que el país, lentamente, comenzaba a despertar de su larga pesadilla. El sueño de La Habana había germinado con éxito en el asfalto de Madrid. Pepín Fernández había demostrado que el consumidor español, a pesar de las severas penurias económicas, ansiaba la modernidad y la belleza tanto como cualquier otra sociedad. Lo que comenzó como una arriesgada y solitaria apuesta en una calle céntrica estaba a punto de desatar la mayor revolución del consumo en la historia de España. El imperio de la G verde acababa de asentar su primera piedra, preparando el terreno para una era dorada sin precedentes. Pero con esta brillante fundación, también se establecieron las bases de una guerra comercial inminente, histórica y feroz. Pues Pepín Fernández no era el único asturiano que había regresado de Cuba con grandes ambiciones comerciales. A medida que la década de 1940 avanzaba hacia los años 50, España seguía siendo un país de contrastes severos, intentando sacudirse el polvo de la autarquía. En medio de esa lenta y dolorosa recuperación, Galerías Preciados no se conformó con ser simplemente una tienda grande. Se propuso ser el motor de una transformación cultural absoluta. Pepín Fernández entendió que no bastaba con ofrecer productos. Había que ofrecer una experiencia, un espectáculo deslumbrante que hiciera olvidar las penurias de la calle. Y el primer gran golpe de efecto, el que grabó el nombre de la marca en la retina de toda una generación, fue de naturaleza puramente mecánica. Un día, los madrileños que paseaban por la calle Preciados se detuvieron atónitos. A través de las inmensas cristaleras del edificio, podían ver algo que parecía desafiar la lógica. Escaleras que se movían solas. Galerías Preciados había instalado las primeras escaleras mecánicas en un establecimiento comercial en España. El impacto fue monumental. En una época donde viajar al extranjero era un privilegio de poquísimos, aquellas escaleras metálicas y ruidosas eran la prueba tangible de que el futuro había aterrizado en Madrid. Familias enteras, endomingadas con sus mejores ropas, acudían a la tienda los fines de semana no necesariamente a comprar,
sino a experimentar la fascinante atracción de subir y bajar sin mover los pies. Pepín Fernández sabía que la curiosidad atraía al público y que una vez dentro del edificio, la mercancía haría el resto. Pero las escaleras mecánicas fueron solo el principio. Galerías Preciados introdujo el aire acondicionado, convirtiendo sus instalaciones en un oasis irreal durante los tórridos y asfixiantes veranos de la capital. Cuando las calles hervían a 40 grados, el interior de los grandes almacenes ofrecía una frescura artificial casi mágica, acompañada de una suave música ambiental que invitaba a la relajación y a la permanencia. De repente, ir de compras dejó de ser un recado rápido y sudoroso para transformarse en una actividad de ocio, un refugio donde uno podía pasar horas rodeado de lujo accesible. El modelo de venta también sufrió una metamorfosis radical. Hasta entonces, el comercio tradicional se basaba en el mostrador defensivo, el dependiente a un lado, el cliente al otro, y la mercancía inalcanzable en las estanterías traseras. Galerías Preciados derribó esa barrera física y psicológica. Los productos se exhibían abiertamente en mostradores bajos e islas centrales. Los clientes podían acercarse, tocar las telas, examinar los frascos de perfume, sentir el peso de los objetos antes de decidirse. Esta libertad, sumada a la revolucionaria política de precio fijo, que eliminaba la incómoda obligación de regatear, otorgó al consumidor un poder y una comodidad que jamás había experimentado. Con el escenario perfectamente montado, Pepín Fernández dio su siguiente gran paso maestro, uno que alteraría para siempre el calendario español. Importando nuevamente las estrategias comerciales del extranjero, inventó un concepto que hoy es el pilar de la economía minorista, pero que entonces sonaba a herejía: las rebajas. Antes de Galerías Preciados, si una tienda no vendía un abrigo en invierno, lo guardaba en el almacén hasta el año siguiente, inmovilizando el capital y acumulando polvo. Fernández introdujo la lógica anglosajona de liquidar el inventario sobrante a precios drásticamente reducidos para hacer espacio a las nuevas colecciones y generar liquidez inmediata. Así nacieron las legendarias rebajas de enero de Galerías Preciados. El impacto fue un terremoto comercial. Las campañas publicitarias en prensa y radio anunciaban descuentos inauditos. La mañana del primer día de rebajas, las aceras de la calle Preciados amanecían colapsadas por multitudes ansiosas. Las puertas se abrían y una avalancha humana inundaba los pasillos en busca de la ganga perfecta. Las rebajas no solo eran una brillante estrategia financiera, se convirtieron en un fenómeno sociológico, en el ritual urbano definitivo que marcaba el final de las fiestas navideñas. La influencia de la G verde en la cultura española fue tan profunda que incluso se atrevió a reescribir el calendario sentimental de las familias, buscando incentivar el consumo en periodos de bajas ventas. Galerías Preciados importó otra festividad de origen internacional: el Día de la Madre. Aunque inicialmente lo impulsaron en el mes de diciembre, la intensa maquinaria publicitaria de la compañía, con escaparates temáticos, catálogos especiales y anuncios a toda página, logró instaurar la tradición de regalar un detalle a las madres como una obligación moral y afectiva para cualquier hijo. Fue una demostración de poder sin precedentes. Una empresa privada había logrado implantar una tradición que acabaría siendo adoptada por toda la nación. Durante la década de los 50 y gran parte de los 60, Galerías Preciados no tuvo rival. Eran el epítome del éxito, la elegancia y la innovación. Sus campañas marcaban el ritmo del país, sus escaparates eran comentados en los cafés y su expansión comenzaba a mirar hacia otras capitales de provincia, prometiendo llevar la revolución Preciados a todos los rincones de España. Parecía un imperio invencible, una máquina de hacer dinero y de fabricar ilusiones que había sabido leer el alma de una sociedad hambrienta de modernidad. Sin embargo, el éxito absoluto tiene un precio. Siempre atrae la mirada de quienes desean replicarlo. Mientras Galerías Preciados reinaba en las alturas, disfrutando de su estatus como el indiscutible coloso del comercio español, a escasos metros de distancia, en la misma calle, un pequeño negocio de sastrería observaba cada movimiento de Pepín Fernández. Su dueño, otro emigrante asturiano retornado de Cuba, tomaba notas,
analizaba los puntos débiles del gigante y preparaba pacientemente su propia revolución. Aquel negocio se llamaba El Corte Inglés, y la semilla de la guerra comercial más encarnizada de la historia de España acababa de ser plantada. El destino comercial de España tiene un sentido del humor casi literario. Mientras Pepín Fernández construía su imperio de cristal y luz en la calle Preciados, ciego ante cualquier posible amenaza debido a su abrumador éxito, el arquitecto de su futura ruina trabajaba a escasos metros de distancia. Y lo más poético y trágico de esta historia es que no era un desconocido. Era un hombre con el que compartía sangre, tierra y escuela. Su nombre era Ramón Areces. Al igual que Pepín, Areces había nacido en un pequeño pueblo de Asturias. Al igual que Pepín, había cruzado el Atlántico siendo apenas un adolescente para buscarse la vida en Cuba. Y al igual que Pepín, había aprendido los secretos del comercio moderno trabajando en los pasillos de El Encanto, en La Habana. Sus vidas eran un espejo paralelo, financiadas y apadrinadas en sus inicios por el mismo hombre. César Rodríguez, tío de Areces y socio capitalista de Fernández. A mediados de los años 30, Areces regresó a España y adquirió una modesta sastrería especializada en ropa infantil, situada en la calle Rompelanzas, una vía minúscula que conectaba Preciados con la calle del Carmen. El nombre de aquel pequeño negocio, fundado en 1890, venía heredado y Areces decidió mantenerlo: El Corte Inglés. En sus primeros años, frente al imponente edificio de Galerías Preciados que atraía a multitudes y dictaba las modas, El Corte Inglés no era más que una mota de polvo. Una tienda de 3 dependientes que pasaba completamente desapercibida a la sombra del gigante verde. Durante la década de los 40 y principios de los 50, Pepín Fernández miraba a su antiguo compañero de La Habana con una mezcla de condescendencia y afecto paternalista. Galerías era la vanguardia, la reina indiscutible, la marca que acaparaba los titulares de los periódicos y los presupuestos de las familias españolas. Pero Areces, un hombre reservado, calculador y obsesionado con los detalles, no tenía prisa. Mientras Fernández era el genio expansivo y carismático, el hombre de relaciones públicas que se fotografiaba con ministros y celebridades. Areces era el gestor silencioso que pasaba las noches revisando los libros de contabilidad y estudiando meticulosamente cada movimiento de su rival. Areces entendió que no podía derrotar a Galerías Preciados atacando de frente. Su estrategia consistió en asediar lentamente el castillo. Empezó a comprar, piso a piso, local a local, los edificios colindantes a su pequeña sastrería. Era una guerra de guerrillas inmobiliaria en pleno corazón de Madrid. Lo que comenzó como una tienda de ropa infantil se expandió hacia la confección de caballero, luego a la de señora y finalmente a los artículos para el hogar. Para cuando Pepín Fernández quiso darse cuenta, la inofensiva sastrería de su paisano se había convertido en un gran almacén de pleno derecho, compartiendo exactamente el mismo modelo de negocio y compitiendo por la misma clientela en el mismo kilómetro cuadrado. El emergente Triángulo de Oro del comercio madrileño, delimitado por la Puerta del Sol, la Plaza de Callao y la calle Preciados. A partir de los años 60, la convivencia pacífica saltó por los aires. Madrid se convirtió en el tablero de ajedrez de una de las guerras corporativas más encarnizadas y fascinantes de Europa. Era una batalla literal y geográfica. Galerías Preciados y El Corte Inglés se enfrentaban fachada contra fachada. Si Galerías compraba un edificio a la derecha, El Corte Inglés compraba el de la izquierda para bloquear su expansión. Si Pepín inauguraba una espectacular iluminación navideña que cortaba la respiración a los viandantes, Areces encargaba una fachada iluminada aún más grande y luminosa a los pocos días. La rivalidad trascendió los mostradores y se instaló en los hogares de toda España. Las familias se dividían, casi como en los equipos de fútbol, entre ser de Galerías o de El Corte Inglés. Galerías mantenía el aura de haber sido la pionera, la marca que trajo el progreso, la innovación, las primeras escaleras mecánicas y el glamour de los desfiles de moda internacionales. Pero El Corte Inglés tenía un arma secreta, una filosofía que Areces grabó a fuego en la mente de sus empleados y que terminaría dinamitando las reglas del juego comercial: el servicio al cliente llevado al extremo absoluto.
Mientras Galerías Preciados gastaba fortunas en crear eventos espectaculares y campañas publicitarias masivas, el Corte Inglés introdujo un eslogan que cambió para siempre la mentalidad del consumidor español. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Hoy en día parece una obviedad, pero en la España de los años 60, devolver un producto simplemente porque no te gustaba y recibir el dinero en efectivo sin dar explicaciones era un acto revolucionario. Era otorgarle al comprador un poder absoluto, una red de seguridad psicológica que eliminaba cualquier fricción o miedo a la hora de gastar. La presión comenzó a notarse en la sede de Galerías Preciados. Pepín Fernández, acostumbrado a liderar sin oposición, sentía por primera vez el aliento de Areces en la nuca. El Corte Inglés no inventaba conceptos nuevos. Las rebajas, las tarjetas de crédito propias, los catálogos estacionales, todo había sido introducido primero por Galerías. Pero Areces los copiaba y los ejecutaba con una precisión quirúrgica, mejorando la logística y la atención al detalle. Esta guerra de trincheras en el centro de Madrid desencadenó una urgencia febril en la mente de Pepín Fernández. Para demostrar su supremacía y alejar definitivamente a su rival, necesitaba hacerse más grande, más imponente, inalcanzable. Necesitaba conquistar no solo Madrid, sino toda España, antes de que Areces lo hiciera. Y para financiar esa expansión monumental, Galerías Preciados iba a tomar una decisión estratégica que cambiaría su destino. En su desesperación por aplastar a El Corte Inglés, Pepín Fernández estaba a punto de desviar la mirada del comercio minorista para enamorarse de un negocio mucho más peligroso y letal: el ladrillo. La semilla del colapso acababa de ser plantada. En la España del desarrollismo de finales de los años 60 y principios de los 70, el país experimentaba una metamorfosis acelerada. La clase media florecía, los SEAT 600 llenaban las carreteras y el consumo interno se disparaba. Era el momento de salir de Madrid y conquistar el resto de la península. En la mente de Pepín Fernández, el mapa de España no era una geografía de provincias, sino un lienzo en blanco que debía ser coronado por la gigantesca G verde de Galerías Preciados en cada capital importante. Sin embargo, en esta carrera frenética por la expansión nacional, Fernández tomó una decisión estratégica que alteraría para siempre el ADN de su compañía y sembraría las semillas de su propia destrucción. Para derrotar definitivamente a El Corte Inglés y asegurar su hegemonía absoluta, Pepín Fernández llegó a una conclusión fatídica. El dominio del comercio minorista pasaba irremediablemente por el dominio inmobiliario. No le bastaba con alquilar locales comerciales o adaptarse a las estructuras existentes. Él quería monumentos. Quería que los edificios de Galerías Preciados fueran los más grandes, los más modernos y los mejor ubicados en el centro neurálgico de ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia o Zaragoza. Quería catedrales del consumo de su estricta propiedad. Esta obsesión por el ladrillo desvió el enfoque de la empresa. Galerías Preciados dejó de ser, en su esencia, una empresa puramente comercial, enfocada en la venta rápida de mercancías, para convertirse, de facto, en una gigantesca promotora inmobiliaria. La estrategia era titánica y visualmente deslumbrante. Los nuevos centros que se inauguraban por toda España eran obras maestras de la arquitectura comercial de la época, con cientos de miles de metros cuadrados, fachadas espectaculares y un nivel de inversión faraónico. Cuando una nueva sucursal de Galerías abría sus puertas en una capital de provincia, se paralizaba la ciudad. Era el acontecimiento del año, un símbolo de estatus urbano. Pero detrás de los destellos de los flashes, los cócteles de inauguración y las sonrisas de los políticos locales que cortaban la cinta inaugural, se ocultaba una realidad financiera aterradora. Comprar suelo premium en el centro de las principales ciudades españolas, demoler estructuras antiguas y construir rascacielos comerciales desde cero requería un capital colosal. Un capital que las ventas diarias de ropa, electrodomésticos y perfumería, por muy masivas que fueran, simplemente no podían generar al ritmo necesario. Para financiar esta expansión de hormigón y cristal, Pepín Fernández acudió a los bancos. Y los bancos, deslumbrados por el prestigio impecable de la marca,
y las multitudes que abarrotaban sus pasillos abrieron las líneas de crédito de par en par. Galerías Preciados comenzó a endeudarse a una velocidad vertiginosa. El apalancamiento financiero se convirtió en el motor oculto de la compañía. Se compraban terrenos con deuda, se construía con deuda e incluso se financiaba el inventario inicial con deuda, confiando ciegamente en que el crecimiento económico de España sería eterno y que los ingresos futuros cubrirían holgadamente los intereses bancarios. Era una huida hacia adelante, impulsada por el orgullo, la ambición y el miedo irracional a ceder un solo palmo de terreno a Ramón Areces. El problema de basar un imperio comercial en el sector inmobiliario, financiado con deuda, es que el reloj financiero nunca se detiene, incluso cuando las cajas registradoras bajan su ritmo. El comercio minorista es, por naturaleza, un negocio de márgenes estrechos y alta rotación. Se necesita liquidez constante para comprar mercancía, pagar nóminas a decenas de miles de empleados y lanzar campañas publicitarias masivas. Los edificios, por el contrario, son activos completamente ilíquidos. Un rascacielos comercial puede valer miles de millones de pesetas en los libros de contabilidad, pero no se puede vender un piso del edificio para pagar las facturas de la luz o las nóminas del mes si las ventas de abrigos caen en invierno. Mientras Galerías Preciados inmovilizaba todo su capital y el de los bancos en cemento, el Corte Inglés ejecutaba una expansión mucho más calibrada, silenciosa y, sobre todo, financieramente sostenible. Ramón Areces también compraba edificios, pero su obsesión no era la monumentalidad arquitectónica, sino la rentabilidad por metro cuadrado y, por encima de todo, el flujo de caja. El Corte Inglés reinvertía sus cuantiosos beneficios generados por su implacable enfoque en el servicio al cliente, manteniendo niveles de deuda mucho más controlados y manejables. La trampa mortal se cerró definitivamente a mediados de la década de los 70. En 1973, la crisis mundial del petróleo sacudió los cimientos de la economía global y España, fuertemente dependiente de la energía exterior, sufrió un impacto brutal. La inflación se disparó, el desempleo comenzó a crecer de forma alarmante y lo más letal para Galerías Preciados. Los tipos de interés de los préstamos bancarios alcanzaron cotas asfixiantes. De repente, el dinero que antes era barato y abundante se convirtió en un lujo inalcanzable. El consumidor español, asustado por la incertidumbre económica, cerró sus carteras. Las ventas en el sector minorista se estancaron abruptamente. En los pasillos de Galerías Preciados seguía habiendo luz, música y escaparates impecables. Pero el volumen de bolsas que salían por la puerta ya no era el mismo. Sin embargo, las cuotas de los mastodónticos préstamos inmobiliarios vencían inexorablemente el día 1 de cada mes. La maquinaria se había gripado. A finales de la década, el imperio estaba financieramente asfixiado. Los intereses de la deuda devoraban la práctica totalidad de los beneficios operativos. Galerías Preciados era rica en patrimonio, poseía los mejores edificios en los mejores enclaves de España, pero era extremadamente pobre en liquidez. Faltaba dinero en efectivo, el cash flow vital, para lo más elemental: renovar colecciones, pagar a los proveedores a tiempo o modernizar los sistemas informáticos y logísticos en los que el Corte Inglés ya les estaba tomando una ventaja abismal. Los proveedores comenzaron a ponerse nerviosos. Los bancos que años antes hacían fila para prestar dinero a Pepín Fernández, ahora exigían garantías adicionales, endurecían las condiciones y amenazaban con cerrar el grifo por completo. En las oficinas centrales, el pánico comenzó a sustituir a la euforia. El genio que había traído la modernidad a España y había enseñado a comprar a toda una nación, descubrió demasiado tarde que los edificios que debían cimentar su legado para la eternidad se habían convertido en pesadas losas de piedra atadas al cuello de su empresa. Con el agua al cuello, sin liquidez y acorralado por los acreedores, Pepín Fernández se vio obligado a buscar un salvavidas desesperado. Y en esa búsqueda de capital para salvar su obra maestra, abrió la puerta a uno de los episodios más oscuros, convulsos y mediáticos de la historia empresarial de España. Galerías Preciados estaba a punto de caer en las manos del imperio del abejorro. A finales de los años 70, el sueño caribeño de Pepín Fernández se había transformado en un laberinto financiero del que parecía imposible escapar.
Los espléndidos edificios de Galerías Preciados, aquellos que debían consagrar su hegemonía frente a El Corte Inglés, se erigían ahora como monumentos a una deuda insostenible. La situación llegó a un punto de no retorno en 1979. El principal acreedor de la compañía, el Banco Urquijo, al ver que la hemorragia de liquidez no se detenía y que los intereses devoraban cualquier atisbo de rentabilidad, decidió ejecutar las garantías. En un desenlace trágico y humillante para el pionero del comercio moderno en España, Pepín Fernández, el hombre que había enseñado a comprar a todo un país, fue apartado del control de su propia creación. El Banco Urquijo asumió la gestión con el único objetivo de sanear las cuentas y buscar un comprador. Galerías Preciados estaba oficialmente en venta, herida de muerte, arrastrando una plantilla de miles de empleados y una red de gigantescos centros comerciales que generaban pérdidas diarias. En este escenario de desesperación e incertidumbre, apareció una figura que prometía ser el salvador definitivo. Un empresario cuya ambición parecía no conocer límites y que estaba protagonizando el ascenso más meteórico y controvertido de la historia económica española: el jerezano José María Ruiz Mateos. En 1981, el holding empresarial de Ruiz Mateos, conocido como Rumasa, adquirió Galerías Preciados. Rumasa no era una empresa tradicional, era un enjambre corporativo, un conglomerado gigantesco y opaco que engullía bancos, bodegas, hoteles y aseguradoras a un ritmo febril. Su símbolo, una inconfundible abeja dentro de un hexágono, comenzó a invadir el paisaje visual de España. Para Ruiz Mateos, hacerse con Galerías Preciados no era solo una operación financiera, era el trofeo definitivo. Adquirir la cadena de grandes almacenes más famosa del país, con escaparates en las calles más transitadas de todas las capitales de provincia, otorgaba a Rumasa una visibilidad, un prestigio y un escaparate público inigualables. Durante los primeros meses bajo el manto de la abeja, pareció que el milagro se había obrado. Ruiz Mateos inyectó liquidez inmediata en las famélicas venas de Galerías. Se pagaron las nóminas atrasadas, se renegociaron deudas urgentes y se lanzaron agresivas campañas de publicidad protagonizadas, a menudo, por la omnipresente marca Rumasa, que utilizaba las tiendas como plataforma para vender los productos de sus otras filiales, desde vinos hasta cosméticos. Sin embargo, el choque cultural fue devastador. Galerías Preciados había sido, hasta entonces, una empresa de retailers puros, de comerciantes obsesionados con la moda, el escaparatismo y la experiencia del cliente. De repente, la cadena se vio subordinada a las decisiones de un holding financiero que utilizaba la recaudación diaria de las cajas registradoras de los grandes almacenes para tapar agujeros contables en otras empresas del grupo. La identidad de Galerías comenzó a diluirse. La legendaria G Verde perdía protagonismo frente a la agresiva corporatividad de Rumasa. Los empleados de toda la vida, aquellos que habían entrado como aprendices bajo la mirada paternalista de Pepín Fernández, observaban con desconcierto cómo su amada empresa se convertía en una simple pieza de ajedrez dentro de un imperio incomprensible e inabarcable. La ilusión de rescate duró apenas 2 años. Lo que nadie en los pasillos de Galerías Preciados podía imaginar es que el holding que supuestamente los había salvado de la bancarrota estaba construido sobre cimientos de arena. Rumasa era en realidad un gigante con pies de barro, sostenido por una red de financiación interna cruzada entre sus propios bancos y empresas, operando al margen de las regulaciones financieras y acumulando una deuda con la Seguridad Social y Hacienda de proporciones catastróficas. El 23 de febrero de 1983, España contuvo el aliento. En una decisión sin precedentes en la historia democrática del país, el recién elegido gobierno socialista, a través de su ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, decretó la expropiación forzosa y total del grupo Rumasa. El motivo argumentado fue la inminente quiebra del holding, cuyo colapso amenazaba con arrastrar a todo el sistema bancario español y destruir cientos de miles de puestos de trabajo. Esa mañana las fuerzas de seguridad del Estado entraron en las sedes de las empresas de Rumasa. En un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, el imperio de Ruiz Mateos pasó a manos del Estado español
y con él la joya de la corona comercial. Galerías Preciados fue nacionalizada. Para los trabajadores de la cadena, el shock fue absoluto. Las puertas se abrieron con normalidad, la luz de las escaleras mecánicas se encendió, pero de repente, los miles de dependientes, jefes de planta y administrativos descubrieron que ya no trabajaban para una empresa privada, sino que, a efectos prácticos, su jefe era el gobierno de España. La incertidumbre se apoderó de cada rincón de los grandes almacenes. El interventor del Estado ocupó el despacho que una vez perteneció a Pepín Fernández. La expropiación fue un golpe moral y reputacional del que la marca nunca se recuperaría por completo. Galerías Preciados dejó de ser noticia por sus glamurosas campañas de rebajas o sus innovadores escaparates navideños, para convertirse en un tema de debate político, un expediente gubernamental, el epicentro de telediarios y tertulias sobre el mayor escándalo financiero del país. Los clientes, abrumados por la controversia, comenzaron a mirar la marca con desconfianza. Mientras tanto, en la otra acera del Triángulo de Oro, Ramón Areces y el Corte Inglés observaban el espectáculo con la tranquilidad de quien ha hecho los deberes. Libre de deudas tóxicas y con un modelo de negocio pulido a la perfección, el Corte Inglés aceleró su expansión, aprovechando la parálisis institucional de su gran rival. La guerra comercial había terminado, no por mérito exclusivo de una estrategia de ventas, sino por un suicidio financiero. El gobierno español se encontró con un problema colosal. No tenía ninguna intención ni la capacidad de gestionar una red de grandes almacenes. Su objetivo prioritario era reprivatizar Galerías Preciados lo antes posible, deshacerse de esa pesada carga y recuperar parte del dinero público inyectado. La orden era vender rápido. Así, la que fuera la empresa pionera del comercio español fue arrojada al mercado internacional como una mercancía de saldo. Se abría así el capítulo más humillante de su historia. Un carrusel de propietarios extranjeros e inversores oportunistas que no entendían ni respetaban el alma de la compañía, arrastrándola hacia un abismo ya inevitable. Tras la expropiación de Rumasa en 1983, el gobierno español se encontró con una patata caliente de proporciones colosales. El Estado no tenía vocación de comerciante ni la infraestructura para gestionar una inmensa red de grandes almacenes que perdía dinero a espuertas. La consigna oficial fue clara y urgente: privatizar Galerías Preciados lo antes posible para aliviar las arcas públicas. Fue entonces cuando la pionera del consumo español, la que otrora fuera el orgullo del comercio nacional, se transformó en un simple cromo de intercambio en el despiadado casino de las finanzas internacionales. En 1984, el gobierno adjudicó la cadena al magnate venezolano Gustavo Cisneros por una cifra que, a los ojos de muchos analistas y, sobre todo, de los indignados herederos de Rumasa, resultó ser un regalo escandaloso. 1.000 millones de pesetas, más el compromiso de asumir la voluminosa deuda. Cisneros, líder de un potente grupo de comunicación y distribución en América Latina, prometió devolver a Galerías su antiguo esplendor, modernizar sus sistemas y revitalizar la marca. Durante un breve espejismo, pareció que la compañía volvería a centrarse en el comercio minorista. Sin embargo, el magnate venezolano pronto descubrió lo que Pepín Fernández ya había sufrido en sus propias carnes. El mercado español había cambiado. El Corte Inglés dominaba el sector con una logística impecable y una fidelización del cliente inquebrantable, mientras que nuevos formatos comerciales, como los hipermercados de la periferia, empezaban a robar cuota de mercado. Gestionar Galerías Preciados exigía un esfuerzo titánico y una reinversión de capital a largo plazo que Cisneros no estaba dispuesto a mantener. En 1987, apenas 3 años después de haberla comprado a precio de saldo, el grupo venezolano ejecutó el que la prensa económica de la época bautizó como el pelotazo del siglo. Cisneros vendió Galerías Preciados al grupo inversor británico Mountley por más de 30.000 millones de pesetas. En 36 meses, sin haber transformado profundamente el modelo de negocio ni haber recuperado la rentabilidad operativa de las tiendas, el empresario extranjero multiplicó su inversión inicial por 30.
Galerías Preciados, la empresa que había inventado las rebajas y el Día de la Madre, se había convertido en un mero vehículo de especulación financiera. Para los miles de empleados que llevaban toda su vida en la empresa, la noticia fue devastadora. Se sintieron tratados como mera mercancía, vendidos al mejor postor en despachos a miles de kilómetros de distancia. La moral de la plantilla, ya severamente castigada por la etapa de Rumasa y la posterior nacionalización, se hundió en el desánimo. Los vendedores vocacionales veían cómo los nuevos dueños no hablaban el lenguaje del comercio, sino el frío idioma de las plusvalías y el patrimonio inmobiliario. La llegada del grupo británico Mountley marcó el inicio del hundimiento visible de la marca. Mountley no era una empresa de comercio minorista, era un conglomerado inmobiliario. Su interés en Galerías Preciados no residía en vender más abrigos, televisores o perfumes, sino en el inmenso valor del suelo sobre el que se levantaban los imponentes edificios que Pepín Fernández había construido en su desesperada expansión. La estrategia de los británicos fue de manual especulativo: segregar la propiedad inmobiliaria del negocio comercial. Su intención era vender los valiosos edificios en el centro de las ciudades, aprovechar el boom inmobiliario de finales de los 80 y dejar que la actividad comercial operara en régimen de alquiler. Pero el destino les jugó una mala pasada. El estallido de una fuerte crisis inmobiliaria en el Reino Unido, a principios de los 90, arrastró a Mountley a la bancarrota en su país de origen. Atrapados por sus propias deudas, los británicos abandonaron Galerías Preciados a su suerte. El carrusel de propietarios dio un último y agónico giro a finales de 1992. Un grupo de inversores españoles, liderado por los empresarios Justo López Tello y Fernando Sada, adquirió la cadena con apoyo de capital riesgo y subvenciones. Prometieron un rescate nacional, apelar al sentimiento de la marca y devolver la compañía a manos españolas. Pero llegaron demasiado tarde, a un barco que ya tenía el casco completamente destrozado. Fue en esta etapa cuando el desastre se hizo palpable a los ojos de los clientes de toda la vida. La falta crónica de inversión durante más de una década dejó una cicatriz visible en cada tienda. Las moquetas estaban gastadas, la iluminación, otrora pionera, ahora parecía mortecina y sombría. Las escaleras mecánicas fallaban con frecuencia. Ante la incapacidad de la empresa para pagar a sus proveedores a tiempo, las marcas de prestigio empezaron a retirar sus productos. Los escaparates, que antaño dictaban la moda de Madrid, se llenaron de mercancía de baja calidad, o peor aún, exhibían dolorosos espacios vacíos. Mientras el Corte Inglés inauguraba centros relucientes y los hipermercados franceses colonizaban el extrarradio de las ciudades, Galerías Preciados olía a naftalina y a decadencia. Entrar en uno de sus edificios era hacer un viaje en el tiempo hacia una España que ya no existía. La frustración estalló en forma de huelgas. Los dependientes, que llevaban meses con retrasos en sus nóminas y temían por el futuro de sus familias, salieron a las calles con pancartas. El conflicto laboral saltó a los telediarios, mostrando al país la agonía de la legendaria G Verde. El carrusel había dejado a la empresa mareada, descapitalizada y sin rumbo. Ya no había más activos que vender ni conejos que sacar de la chistera financiera. El colapso definitivo no era una posibilidad, era una certeza matemática que aguardaba a la vuelta de la esquina. A principios de la década de 1990, España vivía un momento de euforia y profunda transformación. Con el horizonte puesto en eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, el país abrazaba la modernidad a pasos agigantados. El ecosistema comercial había mutado por completo. La sociedad que una vez se había deslumbrado con las primeras escaleras mecánicas de la calle Preciados, ahora exigía otro tipo de consumo. Un consumo más rápido, diverso y adaptado a los nuevos tiempos. Las ciudades se expandían hacia el extrarradio y con ellas nacía una nueva cultura. La del automóvil, el fin de semana en familia y las grandes superficies comerciales. Los hipermercados, dominados por firmas de origen francés, bajo marcas poderosas como Prica y Continente, comenzaron a colonizar las afueras de las principales capitales. Ofrecían un modelo revolucionario de todo bajo el mismo techo.
con inmensos aparcamientos gratuitos y carros de la compra rebosantes. Al mismo tiempo, en el centro de las ciudades, el Corte Inglés había consolidado un imperio tecnológico, logístico y de atención al cliente que rozaba la perfección a los ojos del consumidor medio español. Su eslogan, "La primavera ya está en el Corte Inglés", se había convertido en un mantra cultural incuestionable. En este nuevo y feroz escenario, Galerías Preciados era un gigante exhausto, desorientado y herido de muerte por la negligencia de sus múltiples dueños de la década anterior. La falta de un rumbo estratégico a largo plazo, enfocada en la especulación inmobiliaria y no en el servicio, había erosionado el activo más valioso que puede tener una empresa minorista: la lealtad incondicional de su clientela. Ir a comprar a Galerías Preciados ya no era un símbolo de estatus ni una excursión familiar emocionante. Los inmensos pasillos, que en las décadas de los 60 y 70 bullían de actividad febril y glamour, ahora languidecían bajo una atmósfera de pesada resignación y silencio. La experiencia de compra se había degradado de forma dramática y visible. Los sistemas informáticos y de gestión de inventario, obsoletos frente a las ágiles cajas registradoras de última generación que ya utilizaba su competencia, hacían que cualquier transacción o devolución fuera un proceso lento y tedioso. Pero lo más doloroso, lo que ahuyentó definitivamente al consumidor, fue la drástica caída en la calidad de la mercancía. Ante la falta crónica de liquidez, los responsables de compras de la cadena tenían que conformarse con marcas de segunda fila, proveedores menores o remesas de temporadas pasadas que nadie más quería. El cliente español, cada vez más sofisticado y viajado, lo notó de inmediato. Mientras el Corte Inglés ofrecía las últimas tendencias de moda internacional y los primeros ordenadores personales, Galerías Preciados ofrecía excusas y polvo acumulado en estantes mal iluminados. La situación financiera, que había sido maquillada y refinanciada durante los sucesivos cambios de propiedad, finalmente enseñó su verdadero y oscuro rostro. A pesar de los intentos desesperados de los últimos propietarios españoles por reflotar el negocio, apelando a la nostalgia de los consumidores y al orgullo nacional, los números eran fríos e implacables. El colapso operativo de la compañía se desencadenó de una manera visible, cruel y dolorosamente pública. En el ecosistema del comercio minorista, los proveedores son el torrente sanguíneo que mantiene viva a la organización. Cuando una cadena de tiendas retrasa los pagos, pierde el crédito. Cuando deja de pagar por completo, los fabricantes simplemente cortan el suministro. Fue así como, a lo largo del año 1994, las majestuosas tiendas de Galerías Preciados comenzaron a sufrir el síntoma más claro de una enfermedad terminal: la falta de mercancía. Los inmensos edificios, diseñados originalmente por Pepín Fernández para albergar decenas de miles de referencias deslumbrantes en un festín de abundancia, empezaron a mostrar huecos vergonzosos. Plantas enteras, que antes estaban dedicadas a la moda femenina de alta costura o a la electrónica de consumo, aparecían desangeladas. Los empleados se veían obligados a redistribuir torpemente los pocos productos que quedaban, separando los percheros y las islas de exhibición para intentar camuflar el vacío espacial. Los grandes escaparates de cristal que daban a las calles principales de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, aquellos mismos escaparates que habían hipnotizado a todo un país medio siglo atrás, ahora exhibían maniquíes mal vestidos, decoraciones descoloridas y deprimentes carteles amarillos de liquidación permanente. La agonía se palpaba en los rostros cansados de los más de 8,000 trabajadores que aún mantenía la cadena. Hombres y mujeres que habían dedicado su vida entera a la empresa, que se habían conocido siendo aprendices en aquellos mismos pasillos, que habían criado a sus familias con el sueldo estable de la G Verde, acudían cada mañana a su puesto de trabajo con un nudo en el estómago. Sabían perfectamente que el final estaba cerca. Las asambleas sindicales se sucedían en un clima de profunda angustia, lágrimas de rabia e indignación en las puertas de la Plaza del Callao. Sentían, con toda la razón del mundo, que ellos eran las víctimas colaterales de una década de especulación financiera atroz, manejada por empresarios que solo habían visto en la marca una hoja de cálculo y un suculento activo inmobiliario.
El 17 de diciembre de 1994, en plena campaña de Navidad, la época que históricamente representaba el clímax de ventas, magia y alegría para cualquier gran almacén, cayó el telón de forma abrupta. La empresa, asfixiada por una deuda insostenible que superaba los 60.000 millones de antiguas pesetas y sin posibilidad de acceder a un solo céntimo de crédito bancario, se declaró oficialmente en suspensión de pagos, el mecanismo legal equivalente al actual concurso de acreedores. Fue el golpe de gracia definitivo. Aquel invierno fue sin duda el más frío, oscuro y triste en la historia de Galerías Preciados. Sus inmensas puertas permanecieron abiertas, pero las tiendas estaban gestionadas ahora por fríos interventores judiciales, inmersas en un estado de liquidación deprimente. Las luces navideñas de las calles contrastaban con la penumbra de su interior. Los pocos clientes que cruzaban el umbral lo hacían buscando rebajas de saldo extremo o simplemente atraídos por el morbo melancólico de pasear por el cadáver de un imperio comercial. Era un desfile fantasmal por unos pasillos que olían irremediablemente a despedida. La marca pionera, la que había enseñado a comprar a España, estaba a punto de ser subastada y descuartizada. Y en un giro poético del destino, solo quedaba un actor en el escenario con la capacidad financiera y el interés estratégico para quedarse con sus restos. El verdugo silencioso y eterno rival estaba a punto de exigir la rendición incondicional. El invierno de 1994 dio paso a una primavera lúgubre en los despachos de Galerías Preciados. La suspensión de pagos había paralizado el latido comercial de la empresa. Los escaparates seguían a medio llenar, los proveedores se negaban a descargar nueva mercancía sin cobrar por adelantado y los interventores judiciales revisaban con lupa cada peseta que entraba o salía de las desoladas cajas registradoras. España entera asistía, entre la incredulidad y la pena, a la respiración asistida del coloso que le había enseñado a consumir. El objetivo de los administradores era claro: buscar un comprador urgente que asumiera la gigantesca deuda y evitara que los más de 5.000 trabajadores que aún resistían en plantilla acabaran en la calle. Durante los primeros meses de 1995, varios fondos de inversión extranjeros y grupos inmobiliarios sobrevolaron los restos del naufragio. Analizaban los balances, tasaban los emblemáticos edificios situados en las mejores esquinas del país y calculaban las posibles plusvalías de un desguace por partes. Sin embargo, en el fondo, todos los actores del mercado español sabían que la obra solo podía tener un desenlace lógico. Al otro lado de la calle, en el número 3 de Preciados, el vencedor aguardaba su momento con la frialdad y la paciencia de un estratega impecable. Ramón Areces, el fundador de El Corte Inglés y antiguo compañero de Pepín Fernández en La Habana, había fallecido en 1989. No llegó a ver con sus propios ojos la rendición final de su archienemigo, pero su sucesor, Isidoro Álvarez, había heredado un imperio financiero robusto, un modelo de negocio engrasado a la perfección y, sobre todo, la misma ambición de dominio absoluto. Álvarez entendió que la caída de Galerías Preciados no era solo la eliminación de un competidor molesto, era la oportunidad histórica de adquirir una red inmobiliaria irrepetible a un precio que, décadas atrás, habría parecido una fantasía inalcanzable. En junio de 1995, se consumó el jaque mate definitivo. Tras unas tensas y herméticas negociaciones, El Corte Inglés presentó la única oferta viable que garantizaba el mantenimiento del empleo y el pago a los acreedores. Por una cifra cercana a los 30.000 millones de antiguas pesetas, el gigante del Triángulo Verde absorbía la totalidad de los activos comerciales de Galerías Preciados. 22 grandes almacenes ubicados estratégicamente en el corazón de las principales ciudades españolas y una plantilla de más de 5.200 personas. La noticia sacudió los cimientos del empresariado y de la sociedad. La guerra comercial más legendaria, larga y encarnizada del Triángulo de Oro madrileño terminaba no con un pacto, sino con una fagocitación completa. El Corte Inglés se coronaba como el monopolio indiscutible del formato de grandes almacenes en España. Para el mercado era una operación maestra. Para la historia era el final oficial y burocrático de Galerías Preciados. Pero para los empleados y para el paisaje urbano del país, el verdadero dolor aún estaba por llegar.
el desmantelamiento físico y emocional del imperio. El 3 de julio de 1995, el sol castigaba el asfalto de la Plaza del Callao en Madrid. Aquel día, la maquinaria de asimilación del Corte Inglés se puso en marcha con una eficacia implacable. En las fachadas de los edificios de galerías preciados por toda España, aparecieron grúas, andamios y operarios pertrechados con herramientas de corte. La orden era borrar cualquier rastro de la marca derrotada. Los madrileños que transitaban por el centro se detuvieron a observar cómo, tornillo a tornillo, placa a placa, las gigantescas letras y la mítica G verde eran arrancadas de las marquesinas. El sonido metálico de las estructuras cayendo resonaba como un requiem. Aquel logotipo que había iluminado las Navidades, que había anunciado las primeras rebajas de enero, que había servido como punto de encuentro para generaciones de jóvenes, quedamos en la puerta de galerías, desaparecía para siempre. En su lugar se izaba rápidamente el icónico triángulo verde, negro y blanco del Corte Inglés. Las catedrales construidas por Pepín Fernández cambiaban de religión. Pero el proceso de digestión más duro y traumático no ocurrió en las fachadas, sino en el interior de los edificios, en los vestuarios de personal y en el corazón de los miles de empleados absorbidos. El Corte Inglés había cumplido su promesa de mantener los puestos de trabajo, lo cual supuso un inmenso alivio económico para miles de familias que llevaban meses viviendo al borde del abismo. El pan estaba asegurado. Sin embargo, el precio psicológico de esa salvación fue enorme. Los trabajadores de galerías preciados habían crecido cultivando un intenso orgullo de pertenencia. Durante décadas les habían inculcado que ellos eran los modernos, los pioneros, los que daban forma al consumo español, mientras que sus vecinos de El Corte Inglés eran los rivales a batir. Ahora, como prisioneros de guerra asimilados por el ejército vencedor, tuvieron que despojarse de sus antiguos uniformes y enfundarse los trajes y las corbatas de su archienemigo. Tuvieron que aprender desde cero la férrea disciplina, la estandarización milimétrica y la cultura corporativa del Corte Inglés. Las antiguas costumbres, los métodos de escaparatismo, el estilo de trato al cliente heredado de los lejanos días de La Habana. Todo fue barrido y sustituido por el estricto manual de operaciones de Isidoro Álvarez. Cuentan las crónicas de la época y los testimonios de los veteranos que, durante aquellos primeros meses de transición, las lágrimas en los cuartos de descanso eran habituales. Sentían un agradecimiento infinito por no haber engrosado las listas del paro, pero al mismo tiempo lloraban el entierro de su identidad profesional. El 9 de noviembre de 1995, tras unas intensas obras de remodelación y un cambio total de inventario, los antiguos centros de galerías reabrieron sus puertas, ya convertidos oficialmente en sucursales del Corte Inglés. El público entró a raudales, atraído por las campañas promocionales del nuevo dueño. Las luces brillaban más que nunca, las cajas volvieron a sonar y las estanterías rebosaban mercancía de primera calidad. Todo parecía perfecto. Sin embargo, bajo la impecable pintura nueva y el inconfundible hilo musical de El Corte Inglés, yacía sepultado el fantasma de un imperio pionero. Galerías Preciados había dejado de existir en el mundo físico, iniciando así su tránsito hacia el único refugio que le quedaba, el frágil territorio de la nostalgia. Hoy en día, si un joven pasea por la emblemática calle Preciados en el centro de Madrid, o por las zonas comerciales más codiciadas de Sevilla, Valencia o Bilbao, no encontrará ni un solo rastro físico que atestigue que allí existió Galerías Preciados. Los monumentales edificios que una vez albergaron sus majestuosos escaparates están ocupados por su eterno rival, el Corte Inglés, o por luminosas macrotiendas de los gigantes de la moda rápida internacional. Físicamente, el imperio fundado por Pepín Fernández fue borrado del mapa comercial con una eficacia quirúrgica. Sin embargo, en la memoria colectiva de varias generaciones de españoles, la G verde sigue brillando con una intensidad que ninguna absorción empresarial ni liquidación judicial ha podido apagar. Galerías Preciados nunca fue simplemente una cadena de tiendas que acabó quebrando por una mala gestión. Fue el escenario principal,
donde España ensayó su entrada definitiva en la modernidad. Su legado trasciende los fríos balances contables y las crónicas de especulación inmobiliaria. Fueron ellos quienes democratizaron el lujo visual en un país gris. Fueron quienes permitieron que una sociedad herida y racionada por la posguerra volviera a soñar frente a un escaparate iluminado artificialmente. Enseñaron a millones de ciudadanos a comprar con placer, eliminando la antigua y tensa obligación del regateo. Inventaron rituales sociológicos que hoy estructuran el calendario económico y sentimental de toda la nación. Las colas interminables y las avalanchas humanas en la madrugada del primer día de las rebajas de enero, o la obligación casi moral de comprar un detalle en el Día de la Madre, son invenciones puras de su genial maquinaria de marketing. Incluso su implacable y victorioso rival, el Corte Inglés, forjó su excelencia logística y su obsesión por el servicio al cliente precisamente porque necesitaba sobrevivir a la feroz presión innovadora que Galerías ejerció durante sus décadas doradas. Sin la visión caribeña de Pepín Fernández, el sector minorista español habría tardado mucho más tiempo en despertar. Pero la historia de Galerías Preciados es también una advertencia monumental. Una lección de negocios escrita con tinta amarga y estudiada en las escuelas de administración. Nos enseñó el peligro letal de perder el foco estratégico y enamorarse del ladrillo. Cuando la directiva decidió convertirse en un gigante promotor inmobiliario, comprando los mejores terrenos a base de un endeudamiento bancario masivo para aplastar a la competencia, firmó su propia sentencia de muerte. Olvidaron que el verdadero corazón del comercio no es acumular edificios, sino vender mercancía con agilidad y cuidar la experiencia del cliente. Cuando la deuda asfixió la liquidez, las estanterías se vaciaron, la calidad cayó en picado y el consumidor, que nunca perdona la mediocridad, simplemente cruzó la calle hacia la acera del frente. Más allá de la economía y las finanzas, el recuerdo de Galerías Preciados está íntimamente cosido a la nostalgia pura de millones de familias españolas. Pertenece a una época irrepetible en la que ir al centro a comprar no era un trámite frío que se resolvía con un clic en una pantalla móvil, sino un evento familiar extraordinario, casi festivo. Significa recordar el asombro infantil de subir por primera vez en unas escaleras mecánicas agarrado a la mano de un abuelo. La inmensa ilusión de hojear los gruesos catálogos de juguetes semanas antes de la noche de los Reyes Magos. Y aquel olor inconfundible a perfume caro y a novedad que flotaba de manera constante en sus pasillos. La G verde fue desatornillada, los activos fueron troceados y el humillante carrusel de propietarios terminó por destruir el patrimonio de la marca. Pero nadie, ni el paso del tiempo ni los interventores del Estado, pudo expropiar los recuerdos. Galerías Preciados vive hoy en las conversaciones de sobremesa de los abuelos, en los álbumes de fotografías familiares desteñidas y en la historia sentimental de un país entero que aprendió a ser moderno paseando por sus pasillos. Es el recordatorio perfecto de que los imperios comerciales de cemento y cristal pueden desvanecerse en el aire, pero las emociones que generan en las personas perduran para siempre. El final de Galerías Preciados nos deja una reflexión profunda que va mucho más allá de una simple absorción empresarial o un fracaso contable. Nos enseña que ninguna marca, por muy colosal, querida o pionera que sea, tiene garantizada su supervivencia si olvida su verdadera esencia. Pepín Fernández construyó un imperio enseñando a una España herida a consumir y a soñar. Pero el imperio se resquebrajó cuando la compañía dejó de ser un operador minorista para convertirse, en la práctica, en un especulador inmobiliario asfixiado por la deuda. En el implacable mundo del retail, el verdadero patrimonio de una empresa no son los metros cuadrados de sus majestuosos edificios en el centro de la ciudad, sino el flujo de caja diario, la agilidad logística y, por encima de todo, la confianza inquebrantable del cliente. Sin embargo, la desaparición de la mítica G verde también nos habla de algo mucho más íntimo y universal. Nos recuerda que los grandes almacenes no son meros espacios de transacción económica, son el decorado de nuestras vidas, el telón de fondo de nuestra identidad urbana.
Cuando una cadena de esta magnitud cierra sus puertas para siempre y su letrero es desatornillado de la fachada, no solo desaparece una corporación, se desvanece un punto de encuentro, una costumbre de fin de semana, el lugar donde compramos nuestro primer abrigo importante, el perfume del Día de la Madre o los juguetes que nos hicieron soñar en las vísperas de Reyes. Hoy los imponentes edificios de la Plaza del Callao y de tantas otras ciudades españolas siguen en pie, habitados por su eterno rival o por gigantes internacionales de la moda rápida. El ruido de las cajas registradoras continúa y nuevas generaciones recorren esos mismos pasillos. Pero para aquellos que vivieron la época dorada del consumo analógico, el eco de Galerías Preciados sigue resonando, porque la verdadera historia del comercio en España no está escrita únicamente en las hojas de cálculo o en las sentencias judiciales, sino en los recuerdos imborrables de las familias que un día, paseando de la mano, descubrieron el futuro a través de un escaparate iluminado. Si alguna vez subiste por aquellas primeras escaleras mecánicas, o si en tu casa aún se guardan recuerdos de lo que significaba una tarde de compras en Galerías Preciados, deja tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir descubriendo la fascinante historia de las marcas que marcaron a nuestro país y comparte este documental para que la memoria de aquel imperio no desaparezca en el olvido.